El Señor ha engrandecido a través de los pastores que han pastoreado esta iglesia y también el trabajo de la iglesia de acá, de este lugar. Los líderes los felicitamos en el nombre del Señor Jesucristo por esos años de vida que tiene la iglesia en este lugar, ¿verdad? Es una bendición y nos gozamos grandemente con ustedes, hermanos, en esta tarde preciosa por esa fiesta gloriosa que ustedes han programado, y agradecemos también por las invitaciones que han hecho a las iglesias, a los pastores también. Nos han invitado para estar en esta tarde acá con ustedes. Ya vemos un buen número, ¿verdad?, congregados en este lugar. Dios bendiga al hermano Manuel Max, pastor de esta iglesia, por el trabajo que ha estado haciendo con la iglesia, ¿verdad? Su familia, su esposa también. Los felicitamos por el trabajo, ¿verdad?, que han hecho, hermanos, y han avanzado. Dios los ha prosperado en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los pastores que estamos acá presentes apoyando esta actividad. Es una bendición, hermanos, gozarnos en la presencia del Señor, y es una bendición también tener a nuestro pastor invitado para la predicación en esta tarde. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a recibir entonces a nuestro hermano predicador, a nuestro hermano Juan Francisco González. He sido invitado para predicar en esta tarde. El tiempo es con nuestro hermano. Dios le bendiga a nuestro hermano. El tiempo es suyo, hermano. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Padre Cristo, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos da la bendición de poder estar con ustedes, como dijera nuestro hermano Agustín. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Manuel Max, a su esposa y a todos los líderes de la iglesia de Pambolón, a todo el cuerpo ministerial que apoyan esta actividad, y a cada uno de ustedes, hermanos, que se han hecho presentes para que juntos alabemos el nombre de Jesús. Quisiera invitarles a que abriéramos la palabra del Señor en esta ocasión y consideráramos lo que la palabra del Señor nos dice. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16, 17 y 18. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ahora quisiera invitarle a que me acompañara a otra lectura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. La palabra del Señor nos dice: y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te bendecimos. A ti damos la honra, a ti damos la gloria. Señor, nos ponemos en tus manos. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu nos dirija, que tu palabra toque nuestras vidas, que tu Espíritu se encargue, Señor, de ministrar
la vida de cada uno, Señor, y que en esta hora tu palabra llene nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestras vidas, afirmar nuestra fe, cimentar nuestros principios doctrinales y sobre todas las cosas, Señor, continuar testificando, Señor, que esto es una realidad. Amén. Amén. El rapto, el próximo acontecimiento de la iglesia. Ese es el lema general de la iglesia que ha tomado en su aniversario, y en esta ocasión las diferentes posturas teológicas que existen en relación al rapto o al arrebatamiento. Empezaré diciendo algo muy interesante. Es que el rapto o el arrebatamiento ha sido tema de muchos hombres que han escrito diversidad de tipo de libros, e incluso hasta películas se han hecho. Hay una película que se llama Los que fueron dejados. Por cierto, hay algunas posturas de algunos predicadores que actualmente hablan de un rapto secreto. Otros hablan en algún momento acerca de la venida secreta de Jesucristo por la iglesia. Y cuando le hago mención de cada una de estas cosas, algunos empiezan a burlar de todo esto porque lo consideran como algo no real. Y empiezan a decir tantas cosas porque confunden los acontecimientos que la palabra de Dios registra, ubicándose en diferentes tiempos y no considerando lo que la palabra del Señor señala, no tomando en cuenta lo que los profetas en el Antiguo Testamento daban a conocer. Por eso es que hoy la iglesia debe de tomar en cuenta y con mucho cuidado y con mucha atención este tema, porque los actuales predicadores están invitando a la cristiandad moderna a que tomen la televisión, a que tomen las radios, a que tomen los gobiernos, porque la iglesia ha de gobernar y la iglesia ha de ejercer autoridad, de que la iglesia es llamada a conquistar, de que la iglesia es llamada a tener un lugar de influencia sobre el mundo. Todas estas ideas en algún momento han dado lugar a un enfriamiento espiritual dentro de la iglesia. Pero por otro lado, todo esto también es consecuencia de lo que ha pasado a través del tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Pues quiero decirle que han existido diferentes formas de pensamiento. Y a través de esas formas de pensamiento es que han surgido diferentes criterios. En primer lugar, podemos mencionar el premilenialismo histórico. ¿Cuándo surge esta idea? ¿Cuándo surge esta forma de pensar? Esta forma de pensar surge a partir del primer siglo, a finales del tercer siglo. ¿Y qué creía esta teoría o esta postura? Ellos creían que el arrebatamiento de la iglesia sería en el mismo momento que se daba la segunda venida de Cristo, se daba el arrebatamiento también en ese mismo instante. Y cuando se daba en ese momento, hermano, se establecía el reino milenial. De manera que cuando se establecía el reino milenial, no se cumple la semana 70, de la cual Daniel profetizó. Primer error. Ellos dicen que el arrebatamiento se da cuando se da la segunda venida de Cristo. En ese mismo instante inicia el milenio. Y después del milenio, la eternidad. Eso es un error. Porque no se cumple la semana 70. Luego de esa postura surge otra idea, el amilenialismo. ¿Y en qué consistía esta forma de pensar? Este pensamiento empezó a aparecer a principios del siglo IV, a finales del siglo XVI. ¿Y qué decían ellos? Que el arrebatamiento de la iglesia también se daría
cuando Jesús vendría a esta tierra por segunda vez. Pero ¿qué decían ellos? Que todos los muertos, tanto cristianos como impíos, iban a resucitar, serían juzgados, y luego de que los muertos resucitaran y fueran juzgados, empezaba la eternidad. Esto está peor, porque en primer lugar no se cumple la semana 70 de lo que es la gran tribulación. En segundo lugar, tampoco miran el milenio. Luego aparece otra postura. ¿Y cuál es esa postura? La postmilenialista. ¿Y en qué consiste esta idea? Esta idea surge a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Ellos dicen que el arrebatamiento ocurre de igual manera en el mismo momento en que se da la segunda venida de Cristo. Pero luego dicen de que cuando Cristo venga por su segunda venida, antes de que el arrebatamiento se haya dado, tuvieron que haberse cumplido 1000 años. En esos 1000 años, Cristo trató con el pueblo de Israel y los judíos se convirtieron a la fe. También ellos no ven ni el cumplimiento de la semana 70, ni ven el cumplimiento del milenio, ni ven el juicio, porque de una vez mandan a Cristo a reinar. Y todas estas ideas que están surgiendo surgen de la mente de hombres que tratan la manera de enseñar, pero realmente cuando no tienen la información necesaria o prudente, lo que hacen es confundir. Pero luego aparece otra postura, y la otra postura es el premilenialismo dispensacional. El primero fue, acuérdese usted, premilenialismo histórico. Pero este final es el premilenialismo dispensacional. Esta idea surge a partir del siglo XIX a finales del siglo XXI. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, ellos dicen que antes, fíjese bien, que cuando la iglesia es levantada, dicen ellos, se cumple la semana 70. Después de que se cumple la semana 70, empieza la semana 70, se dan 7 años de gran tribulación en la tierra, mientras que en el cielo son la fiesta de los galardones y la fiesta de las bodas del Cordero. Y una vez haya terminado la semana 70, se da la segunda venida de Cristo. Y cuando se da la segunda venida de Cristo, entonces surge el milenio. Y surgen otras cosas, pero el tema es ubicarnos donde estamos. De este pensamiento surgen 3 posturas adelante, y es lo que nos va a ocupar en esta tarde. Las 3 posturas que surgen adelante, o podríamos agregar una cuarta, porque hay una que está dentro de otra, pero la postura que surge es la postura del arrebatamiento de la iglesia, y es que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Y a eso se le llama pretribulacionalista, posición pretribulacionalista. La iglesia no pasa la gran tribulación. La iglesia es levantada. La iglesia es llevada con Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 nos habla
de que 70 semanas están relacionadas con tu pueblo. Le dice el Señor a Daniel, tu pueblo. Y la iglesia no es Israel, para que la iglesia pase por la gran tribulación. Sin embargo, hay predicadores que están enseñando de que la iglesia pasa en parte de la tribulación. Y los que enseñan que la iglesia pasa parte de la tribulación son los que creen en la mid-tribulación. ¿Qué significa esto? Que a mitad de la tribulación la iglesia es levantada. Error. Pero también está la otra postura dentro de esa que se llama la pre-ira, que significa que antes de que termine la semana 70, antes de que termine la tribulación, la iglesia es levantada. Error grave. La palabra del Señor nos enseña a nosotros en Jeremías capítulo 30, versículo 7 y versículo 8, acerca de la estrechez de Jacob. Momento de angustia para Jacob. Jeremías capítulo 31, versículos número 15, habla acerca de que Raquel llora a sus hijos y que Raquel no quiere ser consolada. La palabra y los profetas están hablando estrictamente para la nación de Israel. En ningún momento se hace mención de la iglesia. Entonces está la pretribulacionalista, la mid-tribulacionalista, la pre-ira y está esta otra, la final, la post-tribulacionalista. ¿Qué enseña esta postura? Esta postura enseña de que la iglesia va a ser levantada o va a ser arrebatada hasta después de la gran tribulación. Y qué triste tener que decir esto, pero hay mucha gente que está confundida. Y por eso es que hoy usted va a escuchar a muchas personas que también se burlan del evangelio a causa de la diversidad de posturas, de ideas, de criterios que tienen los hombres. Y por eso es que la iglesia apostólica, su postura es de que Cristo viene por la iglesia antes de la gran tribulación. Esa es nuestra postura como iglesia. Por eso dice, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. ¿Cuánto le damos un gloria a Dios al Señor en esta tarde? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad y de esa confusión que ha existido en muchos hombres, triste y lamentable es decir esto, pero por esa razón muchos inconversos dicen, ahí está que dice que viene y nunca vienes. Miren, Camilo A tiene 45 años de estar en la iglesia y no viene. Paz de Cristo. Sí, el burlador así es. El diablo, el burlador. 2000 años han pasado y Cristo no ha venido. Y la pregunta es ¿por qué? Pues hay que ver. Hay que darnos cuenta a la luz de la palabra. ¿Por qué no ha venido? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que predicar? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que anunciar? ¿Qué es lo que el cristiano tiene que testificar? ¿Por qué Cristo todavía no ha venido? Y para poder comprender, hermanos, esta realidad, me estaba dando cuenta que en el programa hay diferentes subtemas que fueron considerados. Y me daba cuenta de la importancia que cada uno de ellos tiene. Pero fíjense que cuando analizamos la palabra rapto en sí, la palabra rapto, usted no lo va a encontrar en la Biblia.
porque no está en la Biblia, pero sí se dice en la Biblia. Usted dirá, pero ¿cómo así? Permítanme un segundo. La palabra rapto, hermano, viene del griego arpazo. ¿Y qué quiere decir esa expresión arpazo? Significa arrebatar, tomar, llevar. Eso significa arrebatar, tomar, llevar. Por eso es que para poder hablar de rapto, nosotros necesariamente debemos de comprender qué es la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza o el origen de la iglesia? Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito por el cual la iglesia está en este mundo? Cuando nosotros empezamos a preguntarnos y empezamos a buscar las respuestas, descubrimos que hay un porqué. Y es que en la Biblia encontramos ejemplos de hombres que fueron raptados. El primero que fue raptado fue Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24 dice: y caminó Enoc con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó. Y Hebreos capítulo número 11, versículo 5 dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En el Antiguo Testamento. Pero hay otro ejemplo. El otro ejemplo lo encontramos en Elías, el profeta Elías, que iba junto con Eliseo y le decía: Elías, quédate aquí. Y le decía Eliseo: vive Jehová, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también iré. Aleluya. Quédate, decía: no, vive Jehová, que no te dejaré. Y ahí va Eliseo. Y cuando se acercó a la escuela de los profetas, le dijeron los muchachos: ¿acaso no sabes que tu amo va a ser quitado? Sí, callado. Y antes de que fuera tomado, le dijo Eliseo: te pido, quiero que me regales algo. Y le dijo Elías: dime, una doble porción de tu espíritu. Y es que cuando miramos la doble porción fue tremendo, porque Elías hizo 7 milagros tremendos, mientras que Eliseo hizo 14. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero lo tremendo es que cuando van caminando, dice que vino un carro con llamas de fuego, y solamente exclamó: carro de Israel y su gente a caballo, y se fue Elías. En el Nuevo Testamento encontramos a Felipe, que de repente le hablan y le dicen: ve al desierto. Y cuando está allá en el desierto parado, se acercan y le hablan una vez más y le dice: acércate a ese carro. Hermano, ¿y usted cree que el carro estaba parado? No, el carro iba. Se puede imaginar, era un funcionario de Candace, era un hombre importante de un gobierno. Iba esos caballos. ¿Y cómo cree usted que iba a ir Felipe a la par de ese carro? ¿Usted cree que le iba a hacer parar como que era bus? No, hermano, tuvo que correr. Y ahí iba corriendo. Y le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Allá afuera hay muchas personas que necesitan que el Espíritu te levante, que el Espíritu te lleve, que la voz de Dios se oiga en ti, porque mucha gente necesita conocer la revelación del nombre. Mucha gente necesita conocer esta verdad. Y dice que cuando Felipe llegó y le dijo: ¿entiendes? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y empezó Felipe a explicarle y explicarle. Y entonces dijo aquel hombre: ¿acaso impide algo que yo sea bautizado? Y encontraron agua y dice que descendieron. Y cuando descendieron, dice que Felipe lo bautizó, hermano. Y luego dice la palabra Hechos 8, 39 y 40, que el Espíritu arrebató a Felipe.
Y en el versículo 40 dice que fue encontrado en Azoto, en una ciudad. Allá está predicando. Se lo llevó el Espíritu. Pero hay un hombre que sí nos va a dar bastante información. Y ahí es donde lo vamos a encontrar. El apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2. Conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu tampoco lo sé, pero fue traspuesto hasta el tercer cielo, y se le dieron cosas a conocer que al hombre no le es permitido decir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado por la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. El apóstol Pablo aprendió, recibió una revelación, recibió una sabiduría tremenda, recibió, hermano, una revelación tan grande que no le fue permitido transmitirla. Sin embargo, dejó como ciertas menciones de ciertas cosas. En Gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12 dice Pablo: ustedes saben bien, hermanos, que el evangelio que yo predico, dice, no lo recibí ni lo aprendí ningún hombre, sino que el mismo Señor me lo reveló. El hombre de Dios que fue arrebatado, que fue llevado, que ya conoce, que ya sabe, que ya lo entendió, que ya lo vio, nos va a decir ahora tres cosas importantes. Y lo primero que nos va a decir es, hermano, que el evangelio es un misterio. Misterio que era oculto, dice Gálatas 4, 4 al 7. Misterio que era oculto, que no conocía, que no se sabía, pero cumpliéndose el tiempo se manifestó y se dio a conocer. Daniel vio todo lo que venía, entendió todo lo que venía, pero Daniel no vio la iglesia. Daniel no vio la muerte vio la muerte del Mesías príncipe, pero no vio que en medio de la semana 69 y la semana 70 había un tiempo que se llama tiempo de gracia. Y en ese tiempo donde Dios trata con los gentiles, con todos nosotros, los que no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo del nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Daniel no vio eso, no lo entendió, no lo comprendió. Para ellos estaba velado, pero Pablo sí lo vio. Este hombre de Dios vio muchas cosas. Yo quisiera invitarle a que leyera conmigo. Lea por favor conmigo Efesios capítulo 1. Vamos a leer esta palabra del Señor. Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo la palabra en este versículo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El evangelio que hoy nosotros predicamos, que aceptamos, que decimos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, aunque los judíos no lo acepten, porque para ellos está oculto. Pero para nosotros, por eso dijo Pablo, que el evangelio era un misterio. Por eso tuvo razón nuestro hermano cuando dijo: ese nombre que era oculto, que no era revelado. ¿Cuál era ese nombre? Jesucristo. Ese es su nombre. Gloria a Dios. Quiere decir que la predicación del evangelio formaba parte en él, en el plan original del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor estableció, como escribe Pablo en Tito capítulo 2 versículo 14, un pueblo celoso de buenas obras. Y ese pueblo celoso de buenas obras tiene un fundamento que dice el libro de Efesios capítulo 2. ¿Qué nos dice Efesios en el capítulo 2? Edificados sobre el fundamento, aleluya, de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús tiene la palabra profética más segura, a la cual se conviene obedecer, a la cual se conviene someternos y predicarla abiertamente, sin ninguna duda, sin ningún temor. Sabemos en quién hemos creído, sabemos que estamos en la verdad, y esa es la verdad que predicamos. Y esa es la verdad que anunciamos, que Jesucristo es el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, Pablo dijo que el evangelio era un misterio, pero ahora ¿qué otra cosa va a decir? En segundo lugar, el apóstol Pablo va a enseñar acerca de la naturaleza de la iglesia. ¿Y qué va a decir acerca de la naturaleza de la iglesia? Bueno, Efesios capítulo 2. Por favor, léalo conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Oiga, alejados de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que ahora somos ciudadanos. ¿O qué somos? Vaya leyendo usted, ese cuenta. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que la iglesia hoy tiene promesas, los pactos. ¿Y qué más sigue diciendo? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quiere decir que ya no hay diferencia en la iglesia entre el pueblo de Israel y la iglesia. A través del misterio de lo que es la iglesia, a través de su muerte, a
como a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, este es a nosotros, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros hemos adquirido las promesas, las bendiciones, todo lo que Dios prometió hacia su pueblo, porque nosotros hemos sido engendrados no por carne ni por sangre, sino por su Santo Espíritu. Y ese es el Espíritu el que nos da la vida, es el Espíritu el que da testimonio de que su gracia está en nosotros. Y entonces cuando sigue diciendo la palabra, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso sigue diciendo hasta el final, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Efesios 3, 5 y 6. Estoy leyendo estos pasajes con usted porque son esenciales. Efesios 3, 5 y 6 dice la palabra: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, si somos ahora un cuerpo, decía Pablo, una fe, un Señor, un bautismo. Deuteronomio 6:4. Digamos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y seguirá siendo uno. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros no creemos ni en la segunda ni en la tercera persona. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, y de que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Por tal razón, hermano, la iglesia, al recibir la revelación, hoy le testifica a todo mundo. Israel, cuando tuvo la oportunidad de recibir al Mesías, no lo conoció. Los principales líderes sí lo conocieron, pero lo negaron y no quisieron que el pueblo tuviera esa revelación. Le negaron al pueblo la oportunidad de conocer esta verdad. Por eso es, hermano, que llegará el tiempo cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia ya no esté, y en la semana 70, en la semana de la gran tribulación, en ese período, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: y vi a un ángel que tenía un librito en su mano, el evangelio eterno, para ser predicado a todas las naciones, a todas las lenguas, a toda la humanidad. ¿Cuál es ese evangelio eterno? Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Aleluya! En el capítulo 7 de Apocalipsis se menciona que 144,000 jóvenes serán sellados de Israel, jóvenes vírgenes, jóvenes que llevan al Espíritu Santo, y estos jóvenes van a salir para testificar al mundo, a predicar
decir que Jesucristo es el Señor. Porque ellos, cuando estén rodeados, cuando estén, hermano, casi a punto de desaparecer, van a entender que al que ellos menospreciaron era el Mesías que había de venir. Y van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo Israel será salvo. Todo Israel alcanzará misericordia. La pregunta es: ¿y cómo cree usted que se van a bautizar los israelitas en la gran tribulación? Todos se van a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque van a recibir la revelación, van a entender esa verdad de que Jesucristo es el Señor. Más adelante, Apocalipsis 7 dice: ¿y quiénes son esos que vienen con palmas en sus manos? ¿Quiénes son? Le dice el Señor: tú lo sabes. Y le dice: estos son los que lavaron con la sangre del Cordero. Son los que pasaron por la gran tribulación. A veces hay una confusión con Apocalipsis 19, porque Apocalipsis 19 no se está refiriendo a lo mismo. Apocalipsis 19 se refiere a la iglesia. ¿Y quiénes son estos con vestiduras blancas? Son las obras justas de los santos. Esa es la iglesia. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, ese misterio, el segundo misterio que Pablo da es acerca de la iglesia. Pero también da un misterio al final. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice el apóstol: pero también deben de saber esto, que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento. Está hablando de ese momento en que la iglesia será levantada. Y a veces la gente dice: ¿pero qué iglesias? ¿Qué iglesias? Tantas iglesias que hay. Y si usted les pregunta, todos tienen la verdad. Pero la verdad es que la verdad la tenemos nosotros, porque la palabra así lo dice, ¿verdad? Sin menospreciar ni hacer de menos a nadie. Pero ¿quiere que le diga algo? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Uno dice que comenzó allá en Génesis capítulo 12 con Abraham, cuando le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otros dicen que la iglesia inició cuando Israel salió de Egipto, según Hechos Hechos capítulo 7 versículo 38, cuando habla de la congregación en el desierto. Pero no es cierto, tampoco es ahí. Otros dicen que inició con Juan el Bautista, cuando Juan estaba bautizando a la orilla del Jordán, porque ahí inició el movimiento de la iglesia. Pero no es cierto. Todas son teorías. ¿Cuándo inició la iglesia? Jesucristo, antes de morir, se llevó a sus discípulos a un lugar. Y cuando empezó a platicar con ellos, según Mateo 16, 15 al 18, les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice: Señor, dicen que tú eres el Elías que había de venir, que tú eres un profeta más. Dice el Señor: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y se acerca el apóstol Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y los demás se quedaron sorprendidos. Pero cuando el apóstol dijo: tú eres el Cristo, le está diciendo: tú eres el Mesías. Y el Mesías era el ungido, y el ungido era Dios. En pocas palabras, cuando le dice: tú eres el
el Hijo del Dios viviente le está diciendo: tú eres Dios. Esa es la afirmación que está haciendo el apóstol Pedro. Tú eres Dios. Muchas personas hoy están confundidas y quieren que la doctrina del nombre no se predique. Pero esta doctrina es la que salva. Esta doctrina es la que perdona pecados. Esta doctrina es la que reprende a los demonios. Esta doctrina, hermano, es la que tiene el poder de Dios. Por eso usted no se avergüenza de decir que es apostólico, que usted cree en un solo Dios, bautizado en el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Como no hallaban cómo acusar al maestro, según Mateo 26, 60 al 67, dice que le pusieron testigos falsos. Y mientras hablaban, Jesús guardaba silencio. Y llegó el sumo sacerdote, como vio que no hablaban, le dice: ¿por qué no dices algo? ¿Por qué no te defiendes? ¿Acaso no te das cuenta que te están acusando? ¡Habla! Y Jesús guardaba silencio. Pero luego el sumo sacerdote hizo esto y le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Cuando le digo te conjuro por el Dios viviente, es como cuando una persona va a juicio. Y cuando una persona va a juicio, le ponen la constitución del país o le ponen la Biblia. Y le dicen: ponga su mano. Y pone la mano derecha sobre la constitución del país, o ya sea sobre la Biblia. Y luego le dice: ponga su mano derecha en alto. Y le dice: ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Así como lo hace un juez, así el sumo sacerdote le está diciendo: te conjuro por el nombre de Dios que me diga la verdad. Como quien dice: no hay otra máxima que yo pueda usar, pero dime la verdad. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? El sumo sacerdote entendía que el Cristo tenía que ser Dios, porque Hijo de Dios es ser igual a Dios. Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Gloria a Dios, aleluya. Ese hombre, hermano, rompió sus vestidos. Este hombre ha blasfemado, digo, es digno de muerte. ¿Sabe qué pasó acá? A su casa usted no les quiere anotar, anoten. Pero a este hombre se le olvidó lo que Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14 dice: que cuando Daniel vio que se puso el trono, dice que vio un ser especial que se presentó, y a él se le dio todo el poder y toda la autoridad y todo principado para que juzgara y gobernara. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: lo que dice Daniel 7, 13, 14 soy yo. Y el sumo sacerdote se quedó. Por eso entender y conocer esta verdad nos da la salvación. Por eso dijo el Señor: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra, roca, edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. La iglesia no existía. La iglesia nació el día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120. La iglesia nació en el poder, con lenguas, con evidencia del Espíritu Santo. Y así deben ser los cultos de la iglesia apostólica, con presencia del Espíritu Santo, con testimonio de que Dios está con nosotros. ¿Y cómo termina la iglesia? Con el arrebatamiento. Gloria a Dios, aleluya. Así nació. Y termina la gracia, la misericordia, termina lo que se conoce como la plenitud de los gentiles.
porque se completó el número de gentiles que habían de ser salvos. Hoy sí, lea conmigo ese pasaje. Romanos 11:25. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué no ha venido? Bueno, ahí está la respuesta. Romanos 11:25. Leamos lo que la palabra del Señor nos dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hay un número de personas que han de ser salvas. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Se tiene que completar el número. Y cuando ese número se complementa, entonces, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Porque empieza la tribulación y el Señor empieza a tratar con Israel. Así es que usted debe estar preparado. Porque estamos en el tiempo como de Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Noé. Así dice su palabra, hermanos. Lucas 17, 26 al 30. Y será como en los días de Noé. Estarán casados, construyendo, comiendo y bebiendo. Y será como en los días de Sodoma. La inmoralidad en aumento. El placer en el hombre busca cómo distraerse, pero no quiere saber de Dios. La iglesia corre el peligro de dormirse. Así como el Señor envió a 2 ángeles para que Lot se preparara y saliera con tiempo, hoy el Espíritu Santo está empujando a algunos para que se preparen, para que estén listos, porque se oye la voz. Se oye la voz. Mateo 25:6 dice que las 10 vírgenes esperaban y de repente alguien dijo: ahí se oye la voz del esposo que viene. Pronto se oirá la voz de nuestro Padre bendito, que vendrá por la iglesia a sacar a su pueblo del sufrimiento que le espera al mundo. Hoy la gente se asusta con los huracanes, con los terremotos. Hermano, esto no es nada lo que viene. Por eso, así como le dijo el ángel a Lot: escapa por tu vida. De igual manera, hoy, si hay amigos entre nosotros, deben de reconocer que deben de escapar. No oigas lo que otros dicen, que están, que viene y nunca viene. Pero sí, Cristo pronto viene por la iglesia. Y es importante que preparemos nuestra vida, porque el hombre pecador debe de evitar el juicio. El hombre pecador debe de humillarse, debe de arrepentirse de su maldad. Y la iglesia debe de poner su corazón más sensible. Vemos al vecino que está borracho, que golpea a la mujer, que maltrata a sus niños. Como el delincuente asesina y hace daño. Y cuando nosotros callamos, sin darnos cuenta, ya endurecimos nuestro corazón. Porque hay gente que está sufriendo, que está en situaciones muy tristes. Y si hay algo que el Señor quiere, es que nuestro corazón, nuestra mente no se llene
con la basura de este mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida son de este mundo. Y a veces nos entretenemos, pero el Señor quiere que usted y yo miremos más allá. Yo sé que algunos han estado enfermos, otros han estado con situaciones difíciles. Imagínense 300, 400 hermanos en el culto de 9-11. Los otros 300 en el culto de 2 a 4. Y el otro de 6 a 8. Pamolón en puro avivamiento, Guatemala en puro avivamiento, los pastores en puro avivamiento, nuestros líderes en puro avivamiento. Necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios, hermano? ¿Qué dices en esta hora? Decimos, Señor, yo te necesito. Renueva mis fuerzas. Dame abundante gracia. Y permite que tu Espíritu, Señor, sea con nosotros. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Oh, Espíritu Santo. Pronto se acontece ese evento profetizado. Llegará ese día, Señor, en que la iglesia será levantada. Será levantada para recibir. Tu iglesia, tu amada, tu esposa te espera. La amada dice, sí, ven, Señor Jesús. No tardes más. Gracias por haberme tomado en cuenta. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias